Ya podemos empezar, Claudia. Bien, bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Claudia Tord y quería contarles y agradecerles en primer lugar la participación en esta mesa y contarles un poquito qué es la Escuela de Crítica Teatral. Allá cuando comenzó este año nos dimos cuenta en la ciudad de Bahía Blanca y en la zona, que es donde yo vivo, aquí en Argentina, que faltaba crítica en la parte de espectáculos y teatral. Entonces empezamos a gestionar esta escuela de crítica y dimos comienzo con la primera actividad allá el 29 de mayo, hace muy poquito, con un seminario de crítica escénica teatral que comenzó dando el doctor Jorge Dubati y que va a terminar con diferentes docentes a lo largo de este transcurso del tiempo en el mes de noviembre. El cuerpo docente está conformado por Nora Lías Ormani, Alba Burgos Almaraz y el Jorge Dubati como coordinador de docentes, y en la coordinación general me acompaña Betiana Gerardi. En esto de la escuela nació con este seminario, como les comentaba. Vamos a sacar en agosto una revista con crítica y hoy comenzamos con este ciclo de charlas, de mesas de diálogo con diferentes invitadas, invitados de países distintos, de distintas regiones de la Argentina. Tenemos otras ideas que las vamos a ir anunciando a lo largo del tiempo. Cualquier inquietud nos pueden escribir al mail, escuelacriticateatral@gmail, y yo estoy muy ansiosa para que empiece esta mesa porque es sumamente interesante, así que le voy a dar paso al doctor Dubati para que se presente y presente a la mesa, que es de lujo. Que tengan unas buenas tardes y bueno, al final nos saludamos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Yo voy a ir al grano, así ya podemos empezar con la sustancia de la cosa. La presento brevemente a Didangui Kent, que es doctora y maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de tiempo completo en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Actualmente se desempeña también como coordinadora del programa de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora y tutora en los posgrados en Música y en Historia del Arte en la UNAM, e investigadora de artes escénicas con interés en las perspectivas de estudios intermediales y performativos. Habría mucho más para decir, pero quiero destacar muy especialmente la medalla Alfonso Caso por sus estudios de doctorado en Historia del Arte en 2018, y que en 2021 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos. Muchísimas gracias, Didangui, por estar aquí. La verdad, un placer enorme. Voy a presentar muy brevemente también a Noralía Sormani. Nació en Buenos Aires, es licenciada en Letras, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en estudios sobre teatro, literatura y cultura para niños y jóvenes. Fue jurado del premio Hans Christian Andersen en representación de la Argentina para el 2012. Durante 20 años colaboró con la revista Ser Padre Soy, con notas sobre su especialidad, sobre infancia, y entre otros datos que podemos destacar, es miembro del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA, donde tiene la coordinación del área de teatro para las infancias. Integra la Cátedra Internacional de Lectura y Escritura con sede en Cuba, y miembro activo del Comité Ejecutivo del IBI, fue miembro activo del Comité Ejecutivo del IBI, International Board of on Books for Young People. Es codirectora de Jacaranda Editoras y de la iniciativa Semillero, espacios de lectura en la ruralidad, e integrante de CUNUMI, equipo de profesionales dedicados a las infancias. Muchísimas gracias, Nora. Que aclaremos, Nora va a tener a su cargo el seminario próximo, especializado justamente en crítica sobre teatro para las infancias y las juventudes.
Y finalmente presento a Percy Encinas, especialista en cultura, teatro, literatura y neuroeducación. Diseñó la carrera de artes escénicas de la Universidad Científica del Sur, de la que fue su primer director. Fundó y dirigió el Festival Uxur de Teatro Internacional durante 7 años consecutivos. Actualmente dirige el Festival Internacional de Saberes Escénicos FISABES. Ha sido director de investigación en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático y entre muchas otras tareas y premios, quiero destacar muy especialmente que en marzo del 2024 recibió la distinción SENAJU del Ministerio de Educación del Perú por su labor docente en artes escénicas y en 2022 la medalla internacional Rodolfo Usigli otorgada por la Universidad Iberoamericana y el CITRU del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México. Bueno, en Lima ha publicado más de 100 artículos, numerosos libros. Muchísimas gracias realmente, Percy, por poder contar con tu presencia en esta mesa. Muchas gracias, Didangui, muchas gracias, Nora, muchas gracias, Percy. Bueno, y recuerdo un poquito la dinámica que habíamos planteado. En primer lugar, dar 5 minutos, 7 minutos a cada expositor para que diga lo que quiera sobre este tema que podemos llamar situación de la crítica teatral en Latinoamérica, en cada uno de los países donde cada expositor, expositora trabaja. Luego de escucharlos, vamos a hacer una segunda ronda retomando algo de lo que hayan dicho y finalmente abrimos a las intervenciones, a las preguntas o los comentarios que quieran hacer quienes están aquí presentes. Así que si les parece, sin más vuelta, te escuchamos, Didangui, ¿te parece bien empezar vos? Sí, Jorge, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada agradecer, me entusiasma mucho. ¿Me escuchan? Sí, Porque yo les perfecto. tengo congelados. No, no, Ok, perfecto, perfecto. Se te escucha y se te ve bárbaro. bien. Pues nada, primero que nada felicitar el impulso de esta nueva escuela de crítica teatral. Me parece pues maravilloso y estoy muy agradecida de estar acá también para compartirles un poco sobre el panorama mexicano. Cuando Jorge me convocó, pensaba yo que es muy complejo poder dar, digamos, una especie de estado de la cuestión de la crítica teatral en México, porque de entrada México es muchos Méxicos, es un territorio sumamente amplio. Entonces, bueno, empiezo diciendo que muchas de las notas de las cosas que voy a decir brevemente en estos 7 minutos, en realidad provienen pues de un conocimiento situado de un territorio muy concreto que es el que yo habito, que es sobre todo el de la Ciudad de México. México es un país además profundamente centralizado que en los últimos años cada vez más ha tenido impulsos también por descentralizar y sin embargo perpetuamente, digamos, se vuelve mucho a esta idea pues muy de centro. Y desde ese lugar también considero que el estado de la crítica teatral en México ha seguido perpetuando de muchas maneras distintas esta suerte también como de lugar hegemónico, tanto de la figura del crítico como de la centralización de la crítica desde un formato muy concreto que es, por ejemplo, el escrito. Eh, es interesante porque en realidad creo que la crítica, bueno, ya es casi un territorio común decirlo, pero la crítica que en sí misma su palabra quiere decir crisis, pues la crítica está en crisis. Y está en crisis porque no ha sabido poner en crisis. Creo que ya desde hace muchos años en México tenemos, digamos, una especie de loop en donde lo que vemos son algunas voces autorizadas, interesantes, brillantes, inteligentes, que pueden estar pensando el acontecimiento teatral y que sin embargo escriben para el propio medio teatral. Es decir, tenemos una suerte de endogamia perpetua dentro del circuito cultural. Entonces, bueno, una de las preguntas que creo que es urgente, que nos hacemos constantemente quienes estamos vinculados, digamos, a un ejercicio de reflexión sobre el teatro y de teorización sobre el teatro, sobre las artes escénicas o las artes vivas, es ¿crítica para qué? O sea, ¿para qué necesitamos la crítica? ¿Cuál sería en realidad el verdadero objetivo de los tiempos actuales para la crítica? ¿No?
si ya no es un sistema de legitimación o deslegitimación, digamos que oriente a espectadores respecto a qué ver o qué no ver, o si es eso lo que queremos que la crítica sea. Lo que quiero decir es que creo que la propia reflexión sobre cuál es la función de la crítica, la necesidad de la crítica, es más, me atrevería yo a decir, la propia crisis de pensar si se necesita o no se necesita una crítica, ¿no? O qué tipo de crítica es la que tendría que acompañar estos tiempos, es la que creo que en este momento ha hecho que en México tengamos, por un lado, este lugar más tradicional de la crítica que, insisto, no termina más que leyéndose por la propia gente de teatro, casi siempre, y sobre todo engrosando carpetas para poder acceder a ciertos estímulos como el efiteatro, que ha sido, bueno, no me detengo acá a hablar, pero es digamos, una de las situaciones más complejas también en este momento. Los financiamientos del teatro en México han llevado también a financiamientos muy perversos de un mundo muy empresarial, que de alguna manera también la cantidad de likes que se tenga y la cantidad de críticas que se tengan escritas son lo que le permite entonces también acceder a un cierto sistema. Lo que quiero decir es que se ha vuelto también, como en muchas otras cosas, una política, digamos, de premio, ¿no? En donde entonces también los críticos o las críticas, de alguna manera, se podría estar bajo el riesgo de tener que reaccionar de acuerdo a lo que se quiere, entonces que pueda tener los estímulos para poder estar programado, ¿no? Es decir, es un sistema completo, un engranaje completo, que no ha permitido tampoco entonces una reflexión crítica más profunda, o al menos así lo miro yo. Por otro lado, también tenemos otro tipo de impulsos críticos, les digo yo, porque me parece interesante que ciertamente hay jóvenes muy entusiastas queriendo, por ejemplo, opinar, ¿no? Que opinar no es lo mismo que tener un ejercicio crítico profundo, que sin embargo, sí noto cómo están empezando a habitar desde impulsos críticos muy interesantes otro tipo de formatos. Y sin embargo, no sé, yo pensaba, sobre todo ahora que hacía algunas notas para el día de hoy, pensaba que si la historia de la crítica siempre ha estado vinculada un poco a la historia de la prensa, o al menos en México es así, es decir, como un sistema que está vinculado a los medios de comunicación y concretamente a la prensa, creo que en este momento hacer un análisis agudo también sobre las maneras en las que funcionan nuestros medios de comunicación permite pensar también que el sistema de la propia crítica, el medio en sí, la intermedialidad de esos medios, es la que también nos necesita situar en un lugar en el que nos estemos preguntando de una manera más profunda también sobre qué hace cada medio. La impresión que yo tengo es que incluso cuando se escriben cosas interesantes, las plataformas en las que están colocadas son plataformas digitales en donde un poco estamos ya bajo la simulación del juego de que se lee lo que no se lee, ¿no? Como está pasando con gran parte de las noticias, como está pasando con gran parte, digamos, de los textos que corren y que corren de una manera tan inmediata que tampoco permiten entonces un pensamiento más anclado. Eh, para mí es interesante, creo que ahorita estoy demasiado vinculada como a las reflexiones que he estado haciendo en las últimas semanas respecto a una conferencia que estoy preparando, que tiene como territorio también de pensamiento el tema de las inteligencias artificiales. Y bueno, creo que en este momento una de las cosas que es vital es saber también que hay este lugar como las propias inteligencias artificiales están teniendo ya una función reseñística de conjeturar, de juntar información. Entonces, la sensación también es que eso, de alguna manera, o quizás mi esperanza, va a obligar también a que ese tipo de crítica que termina siendo más descriptiva, que simplemente atrae o imanta un material general, que es lo que la IA sí puede hacer y sabe hacer, ¿no? Porque eso lo sabe hacer la IA, pero la IA no puede tener el pensamiento complejo de vincular con otras cosas que no sean lo que ya está fagocitando la propia IA, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, creo que es un momento efervescente también para pensar la crítica y para pensar qué crítica es la que se hace fuera de las medialidades concretas que en este momento están teniendo un territorio pues completamente hegemónico. Y en ese sentido yo sí pienso que, por ejemplo, hemos llegado ya hasta la banalización y no porque tenga yo nada en contra de los memes, pero por ejemplo los memes para mí serían una reescritura de las caricaturas en otro tiempo. Es decir, tienen una capacidad crítica profunda, una agudeza maravillosa, pero ¿cómo hacemos para que eso tenga también una densidad que vaya argumentalmente, digamos, a un lugar más profundo, ¿no? Y bueno, cerraría yo diciendo que creo que de alguna forma y bajo una suerte también de amenaza de colapso energético y demás, porque las propias IAs, digo, ya se anuncia que hacia allá vamos, ¿no?
esta consigna que en este momento opera de una manera como radical, que es creerle todo a Google. El otro día yo veía una pareja de novios discutiendo sobre si era tal actor o tal otro actor el que estaba en cierto montaje, y pues basta con tomar el celular y preguntarle a Google y Google resuelve. Y nadie interpela a Google, ¿no? Simplemente es como se acabó la discusión entre estos dos novios jóvenes porque simplemente Google les dijo, ¿no? Pero creo que estamos también en un punto en el que ya vamos a llegar también a un límite, ¿no? Entonces, creo que también vienen tiempos, o al menos yo lo vivo y lo pienso así, de una crítica que camina, de una crítica más pregonera, de una crítica, creo que vamos a regresar un poco al pregón de la voz, a esa crítica que se ejercita también desde una lógica comunitaria en los espacios concretos, en el diálogo concreto con las personas, en ese lugar en donde se ejercita un pensamiento también, insisto, pregonero, y me gusta rescatar la figura del pregón, porque creo que hace falta gritar ciertas cosas y hace falta también guardar silencio sobre otras tantas y sobre todo a lo mejor dejar de alimentar un sistema que en realidad crítico no está haciendo, ¿no? Y bueno, hasta acá me quedo. Buenísimo, muchas gracias, Didangui. Y no sé si quiere seguir Noralía Sormani o quiere seguir Percy. Nora, Bueno, sí, muchas gracias a todos por estar acá escuchándonos. Bueno, yo lo que pensaba es que, bueno, como venimos diciendo y como vos me presentabas, Jorge, que, bueno, mi especialidad es el teatro para las infancias, ¿no? Y tomando algunas cosas que acaba de decir Didangui, digo, si pensamos que la crítica, si pensamos en la crítica en los medios de comunicación, en los periódicos, en las radios, de crítica de teatro para las infancias hay muy poco, ¿no? Sí, se desarrolla muy poco sencillamente porque los medios no le dan el suficiente espacio. Quizás esto haya cambiado en los últimos tiempos, pero que no le dan el suficiente espacio al crítico, a quien lo tiene que ejercer, para hacer una crítica de teatro para las infancias, ¿no? O si se hace, se da como una información general de una cartelera, pero no específicamente se hace crítica. Sí que empezaron a proliferar en cuanto a lo que es teatro para las infancias, los blogs, y en las redes empezaron, digamos, algunos críticos por la falta en los periódicos y en los medios de comunicación masivos, a generar sus propios blogs en las redes y desde ahí sí elaborar críticas que justamente, como decía Didangui, que no sean, digamos, estamos pensando en algo que no sea opinión, ¿no? O la mera opinión. Por lo tanto, yo lo que les quería compartir era, bueno, hay poco en la Argentina, hay poco en Latinoamérica sobre crítica de teatro para las infancias, por eso también agradezco Claudia y Betiana estos espacios, y entonces pensaba, bueno, ¿qué le tendría que decir yo a alguien que quiere escribir una crítica de teatro para las infancias, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y pensaba para oponerme a esto de que sea el solo opinar, que toda crítica necesita un alto, lo ideal es que tenga un alto grado de elaboración, ¿no? Que haya materiales que se procesan con una cierta laboriosidad, ¿no? Pero además está bueno cuando hay un amplio conocimiento de una bibliografía, digamos, o de una vista de obras anterior, ¿no? Al espectáculo que uno está analizando, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy analizando a un autor como Gerardo Hochman, bueno, está muy bueno conocer cuál es la producción de Gerardo Hochman y qué viene a decir esta última obra de la que yo estoy hablando, ¿no? Pero también si es escrita, bueno, un ideal lingüístico de alguna manera que tenga que ver también con esto último que decía Didangui, que también nos haría pensar en cuál es la función, que ese lenguaje tuviera una transparencia, una precisión, ¿no? Y sobre todo un alto grado de comunicabilidad, ¿no?
Después, también, cuando hablo de este alto grado de comunicabilidad, esto no va en detrimento de que una crítica tenga un lenguaje técnico específico, ¿no? Pero con el fin de que no se trate de o se trabaje con una trivialización del lenguaje, ¿no? Y esto del alto grado de comunicabilidad se vincula con esto de garantizar la llegada de un mensaje, digamos, no unívoco, ¿no? Sino múltiple, y de a quien se le escribe sacarlo de la inacción y poder comunicar para que a quien uno escribe, contagiarle y que pueda entusiasmarse con esa obra que uno está, al que uno le está haciendo la crítica. Bueno, en el caso del teatro para las infancias, esto de conocer el corpus con el que uno está trabajando de teatro infantil, ¿no? No es lo mismo el crítico que accede por primera vez a una obra infantil, a una obra que está pensada para los más chicos, que el crítico que viene con un bagaje de expectación de espectáculos infantiles, y entonces que tiene ahí una capacidad un poco más grande de relacionar los distintos espectáculos que se vienen viendo, ¿no? Otra de las cosas es, bueno, que cada espectáculo que uno va a ver forma parte de una tradición, entonces ¿qué nuevo viene a aportar este espectáculo del que estoy haciendo la crítica al tejido crítico de todos los textos anteriores, ¿no? Y también, y otra cosa que es muy importante, es establecer tendencias, establecer relaciones, ¿no? Que el crítico pueda leer fenómenos más amplios y no solo fenómenos particulares. Por ejemplo, en el caso del teatro para niños, últimamente se habla del impacto del discurso audiovisual, digamos, en las obras de teatro y en la vida de esos espectadores, por ejemplo, o tendencias como qué pasa con el teatro independiente en el teatro para las infancias y qué pasa con el teatro oficial, digamos, alguien que pueda venir a contar estas tendencias, ¿no? Y bueno, por supuesto siempre es ideal, creo en un crítico situado en una historia y en un contexto cultural que habla desde ahí, digamos, digo, contra esa objetividad que muchas veces se pensó. Bueno, después favorecer que esa crítica tenga una función que sea favorecer la circulación de todo aquello que se está haciendo en una cartelera teatral, por ejemplo, y bueno, evitar en esto de lo que decíamos en la opinión por ahí, evitar las repeticiones, lo ya conocido, lo ya dicho. Por ejemplo, en nuestra materia sería, ¿existe el teatro para las infancias? Es una pregunta que ya está respondida hace millones de años, digamos, porque sabemos que existe, ¿no? Planteos que, digamos, no signifiquen, digamos, no signifiquen un progreso en aquello sobre lo que se está reflexionando, ¿no? Así que yo traía un poco estos pensamientos para compartir. Buenísimo, Norma, muchas gracias. Bueno, y completando la primera ronda, le damos la palabra a Percy. Te escuchamos, Percy. Muchas gracias por la invitación, muy contento de aportar modestamente a esta reunión, esta escuela de crítica, que solamente el saber que estaba siendo convocado por esta iniciativa ya me reventaba la cabeza las posibilidades y las necesidades que aquí también tenemos de esfuerzos parecidos. Yo he anotado algunas cosas en las que han dicho tanto Didangui como Noralía, y me sorprende la coincidencia, ¿no? Pero voy a más bien acentuar las particularidades de la crítica teatral o del ejercicio crítico en el Perú. En el Perú, igual un poco también, como decía Didangui sobre México, la pluralidad, la heterogeneidad realmente compleja del país habla de muchos Perú, ¿no? Y entonces los teatros peruanos y las teatralidades y las liminalidades que hay en los ejercicios escénicos son un desafío realmente notable. Pero digamos que si nos vamos a pensar en lo que habitualmente se conoce o se espera
como el ejercicio crítico de teatro, digamos, como esa práctica de personas que atestiguan los hechos escénicos y que luego ordenan las ideas y las difunden y las comunican, ¿no? Públicamente para referirse, para dar cuenta de los hechos escénicos que han atestiguado. Digamos, si nos referimos a eso, eh, el panorama se ha transformado mucho en los últimos 30 años, ¿no? Que son más o menos los años que tengo yo atestiguando y trabajando en este campo. Entre el siglo XX y el XXI se han ido reduciendo hasta la extinción literal de las columnas de crítica teatral en los medios tradicionales, ¿no? Entonces, cuando yo empecé en el teatro en los 90, habían, pues, ya se decía que había muy poca crítica y muchos repetían, yo he crecido en el ejercicio crítico escuchando, no hay crítica de teatro en el Perú, ¿no? Porque habían 3 o 4 columnas sobre teatro en los medios importantes. De hecho, yo alcancé a hacer quizá la última en el diario El Comercio. Yo tuve en el 99 y 2000, escribía en el suplemento, en el 2017 y 18 tuve la columna de teatro en ese diario. Luego me sustituyó un colega que aprecio, que es Eduardo Dolores, que no venía del teatro, sino venía de las artes plásticas. Él tuvo unas cuantas semanas más la columna hasta que se extinguió. Con esa extinción prácticamente desapareció la última columna que existía, digamos, de manera semanal, periódica, esperable, sobre crítica en los medios tradicionales. Pero paralelo a eso, ya venía un conjunto de jóvenes produciendo lo que podríamos llamar principalmente comentarios. Algunos, por supuesto, bastante lúcidos y bastante documentados, que considero que aportan, ¿no? Aportaron y aportan hasta ahora, pero en su mayoría, efectivamente, ejercicios bastante entusiastas, con muy buena voluntad, sin duda, pero que yo, quizá en un rezago del siglo XX, que podríamos, por supuesto, problematizar en otro momento, me cuesta mucho otorgarle la categoría de ejercicio crítico, un poco por lo que se ha dicho, por lo que muy rápidamente Didambu también recordó, digamos, la etimología misma de lo que significa una crítica, ¿no? Porque no profundiza, porque no, y también lo que ha dicho Noralía, sobre la documentación suficiente, sobre la amplitud. Entonces, yo también creo que un ejercicio crítico, que un trabajo crítico que se comunique, se publique, tiene que aspirar, por lo menos, a esos 2 criterios mínimos para poder dar cuenta, para poder de alguna manera, si quieren, orientar al público de aquello de lo que están hablando, situarlo o proponer una posible situación de ese ente, de ese suceso, en las coordenadas de producción y circulación cultural en el que está iniciado, ¿no? Pero eso no ocurre. Son muy subjetivas, son muy impresionistas, bastante elementales en su mayoría, salvando contadas excepciones. Pero también es cierto que una corriente de opinión muy grande de nuestros maestros, de nuestros grandes referentes del teatro peruano, o de los teatros peruanos, pues son tan distintos unos de otros, han venido diciendo todavía que, pues, que no hay crítica, que no existe la crítica, que ahora sí ya murió. Entonces le vienen más o menos como al teatro, declarando la defunción desde que tengo uso de razón. Pero es cierto que yo decía, estuve a punto de, ojo, incluso yo estuve a punto de convencerme, decía, sí, pues casi ya no hay. Pero en el 2018 habrá sido cuando yo tenía todavía la columna de crítica en el diario, Sergio Velarde, que dirige una plataforma que se llama El Oficio Crítico, es una plataforma que ya lleva 20 o 21 años constante, publicando todas las semanas, e incluso más de una vez por semana, comentarios, esos comentarios a los que me refiero, y algunos de ellos están muy bien, de múltiples, ¿no? Son una docena y quizá una veintena de jóvenes, bueno, yo los veo jóvenes a todos, que que se alternan y se ocupan de dar cuenta de diferentes obras. Él nos invitó a un grupo de gente que hacía ese ejercicio crítico
a una reunión que debe haber sido el 2018, fue un poco antes de la pandemia, año y medio, 2 años antes de la pandemia. Y en esa reunión yo encontré 15 personas, solamente en la ciudad de Lima, 15. Y a cada una, efectivamente, de las 15 conocía a 5. Los otros 10 eran jóvenes, chicos y chicas, que realmente yo no había conocido, cosa que no dice más de mí, de mis omisiones, que de la crítica. Entonces, pero también es un ejercicio muy elemental. Les pedí que cada uno, finales de 2018, era diciembre de 2018, tratara de recordar cuántos comentarios o notas sobre teatro había hecho en el último año, solo en el 2018. Y por ahí tengo la anotación. En realidad, cada uno, algunos habían hecho 5, otros habían hecho 40. Resulta que sumaban más de 300 comentarios, de los que por supuesto yo no me había enterado ni del 10%. Entonces, digamos que había que también replantear esa tan expeditiva manera de decir no hay crítica, ¿no? Seguramente la crítica la hay, probablemente atomizada, probablemente todavía muy incipiente, probablemente todavía muy escasa de herramientas conceptuales, ¿no? Y con eso quiero pasar al otro tema, que todavía me queda un minutito, por favor, solamente decir. Hay un curso, un seminario de crítica teatral que yo armé en su momento, solicitado por una entidad, di el curso en el 2014, luego en el 15, luego el 16. 4 años lo di durante eso es un curso, un seminario extracurricular. El asunto es que el seminario, mirando el temario, el sílabo, digamos, ¿no? Era un curso de crítica, pero rápidamente en los 4 casos tuvimos que convertirlo en un curso de fundamentos del teatro. Entonces, el conjunto de gente que estaba interesada en venir a prepararse para el ejercicio crítico no tenía las bases suficientes, ni históricas ni conceptuales, del teatro. Entonces tuvimos que convertir el curso en una especie de rudimentos del teatro, porque la gran mayoría proviene no de la formación académica teatral, que es pero demasiado reciente en el Perú, es más, en Lima, porque en las otras regiones no hay todavía, sino vienen de las artes, vienen de las ciencias sociales, vienen de las comunicaciones, del periodismo. Entonces, eso es un poquito lo que yo quería compartir en estos 7 minutos iniciales, ¿no? Que hay un perfil muy singular, ¿no? Por, digamos, vamos a decirle, por debilidad conceptual y, por otro lado, por una gran dispersión. Eso. Gracias. Muchas gracias, Percy. Muchas gracias a los tres. Yo quería no recapitular todo lo que han dicho, porque han dicho muchísimas cosas, pero sí poner un poquito el acento en algo, retomando algo y proponerles una nueva ronda antes de abrir a las preguntas, observaciones. Es evidente que en este ejercicio de metacrítica, ¿no? De reunirnos a pensar la crítica de las artes o la crítica del teatro, nos encontramos con que la crítica está en una encrucijada muy productiva, ¿no? Creo que esto surge por lo menos de las 3 intervenciones, ¿no? Y por otro lado, que estamos ante nuevas coordenadas, ¿no? No sé, digitalización, cambio generacional, nuevos espacios, nuevos públicos, tal vez nuevas funciones para la crítica, ¿no? Esta sensación de que hay ciertas invariantes históricas que vienen del siglo XVIII y las seguimos respetando, pero también hay nuevos desafíos. Entonces, mi pregunta, y por supuesto tengan la libertad de tomarla por donde quieran o si quieren decir otra cosa, pero mi pregunta sería, frente a esta encrucijada, con elementos tan positivos como tan preocupantes, ¿no? ¿Cuáles ven que podrían ser los desafíos a futuro para tener una crítica latinoamericana más potente, más fuerte, más sólida?
con mayor capacidad de reflexión metacrítica, con mayor capacidad de intercambio, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, desafíos a futuro para una crítica más, podríamos decir, más desarrollada en Latinoamérica. No sé quién quiere largar. Y después de las 3 intervenciones abrimos a los presentes. Sí, no sé, sí. Si Dale, querés, dale, dale. Irán. Bueno, no, pensaba como desafío también, antes iba a decir que en esto del teatro para las infancias, digamos, está bueno reunirse para formarse, ¿no? Reuniones de formación entre distintos espectadores interesados o que van a hacer crítica teatral para juntarse, ¿no? Porque digamos, está esto que decía recién Percy de, bueno, esta formación en la especificidad, si se pudiera decir, ¿no es cierto? La formación para ser crítico teatral, ¿no? El desafío quizás es estimular y fomentar eso, estimular y fomentar la formación de todos nosotros en aquello que queremos, en este caso, en el caso del que yo hablo, bueno, en esto que es el teatro para niños, cuál es el corpus, cuáles son los grandes autores, ¿no? Estos trabajos, digamos, de formación entre los críticos o entre aquellos que tienen el interés de hacer crítica, ¿no? Que era lo que decía también un poco antes, ¿no? Esa necesidad de ir, digamos, a formarse, de ir a espectar muchos espectáculos para niños, porque de hecho el crítico es como un espectador privilegiado, o un gran espectador, si se quiere, no necesariamente tiene que ser una persona formada solo en bibliografía, por decirlo, ¿no? Sino un gran espectador. Y bueno, y quizás este desafío de formarse también tiene que ver con ayudar a visibilizarnos entre nosotros o a visibilizar entre los distintos críticos de Latinoamérica, que es un poco lo que reclamaba Percy, ¿no? Es decir, lo hay o vamos a estimular a aquellas, a hacer visibilizar a aquellos que sí hacen crítica en los medios o en una radio o en un blog o en las redes, ¿no? Eso. Muchas gracias, Nora. Y no sé, Didangui, ¿querés seguir vos? Sí, gracias, Jorge. Me quedé pensando mucho en la palabra desafío en sí misma. Creo que quizás una sensación muy concreta ahorita también, como desde el lugar donde me estoy habitando, ¿no? El mundo. El último año y medio he tenido pues sí, la fortuna de ser coordinadora de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, que es una facultad muy grande, una cantidad de proyectos de investigación inmensos. Y me ha permitido eso, algo que creo que es necesario en cualquier ejercicio crítico de la vida, que es desorientar un poco, ¿no? Descentralizarse un poco del pensamiento en el que uno está. Entonces, bueno, la cantidad de proyectos que observo en la Facultad de Filosofía y Letras que tienen que ver con la crisis del cambio climático, el colapso energético en el que estamos, la cantidad de proyectos que están pensando en sustentabilidad de la vida en general. Un proyecto que llevo a cabo con un colega escenógrafo sobre permacultura escénica, etcétera, me han llevado también a un sitio en el que me parece que es interesante pensar que el desafío creo que está más allá de seguir mirando dentro de la propia cápsula de la cultura lo que hemos mirado, porque creo que estamos justamente sí en un cambio de paradigma en muchísimos sentidos y que ese cambio de paradigma va a implicar entonces formación de espectadoras, de espectadores, nosotras mismas, desde un lugar distinto, ¿no? Entonces, bueno, pensando, por ejemplo, en cómo crear, ahora que decía Percy, esta maravilla de curso que hiciste sobre crítica, pensaba yo, bueno, si tuviera uno enfrente la posibilidad de armar una escuela como la que están ustedes armando,
Creo que buena parte del ejercicio metodológico, del desafío que estamos enfrentando ahorita tiene que ver con meter el cuerpo, caminar en los espacios, entrar a los lugares. Es decir, es como si también esta sobremediatización que hemos vivido ha alejado de la experiencia también y por lo tanto también de la reflexión particular, singular de cada cuerpo sensorial, de cada persona, ¿no? Entonces creo que uno de los desafíos es ese, es volver a retejer desde el propio cuerpo, desde las preguntas que surgen estando ahí adentro, ¿no? De esas que no están ya como predeterminadas. Siento que hay habitar, digamos, un tiempo en donde la propia energía y la propia reserva reflexiva digamos, sí, un elogio a la lentitud en algún sentido. O sea, creo que necesitamos un movimiento para tener una posibilidad crítica, un poco la idea del respectador que yo he planteado en algunas cosas, esta idea de más que expectar, que es mirar hacia, es mirar a la distancia. Y hablo de una distancia en términos críticos, pero también de bajar el tiempo, de permitirnos más tiempos reflexivos. Creo que en buena medida todo tiene que ver con una especie de ansia de siempre tener las respuestas, ¿no? Entonces no se están habitando preguntas y la crítica, aprender a mirar, aprender a sentir, implica tiempo. Entonces, sí, en términos de desafío, creo que tiene que ver también con cómo hacer un ejercicio contrario al que los propios tiempos de consumismo y de inmediatez nos están interpelando, o sea, nos están orillando, ¿no? Y creo que en ese sentido tiene que ver sobre todo con tejer metodologías y metodologías que procuremos que sean generosas. Yo justo hoy, en unos minutos, salgo hacia Querétaro al Festival de la Joven Dramaturgia, donde tengo ya varios años acompañando las mesas de reflexión. Y esta vez decía, ¿qué voy a ir a hacer? Por ejemplo, siento que ya ir a hablar de las obras no basta, ¿no? Pues bueno, les voy a llevar una pequeña bitácora para poder trabajar durante el espacio, porque me interesa que ya sea un diálogo. Creo que necesitamos ofrecer metodologías que, digamos, no todo puede ser de una sola forma. Y de pronto tienen que ser metodologías más inmediatas, que permitan también desde el propio acontecimiento sentir que hay reflexión y no siempre desde este lugar de la erudición, de sentir que creo que para los jóvenes, sobre todo yo estoy todo el tiempo en la facultad con jóvenes muy jóvenes, y creo que uno de los desafíos también es renunciar un poco a esta idea de una sacralización de lo que antes era la erudición y de sentir que nunca se llega, ¿no? Nunca va a haber suficiente, porque cada vez va a haber menos en esta sobreinformación. Entonces, por eso pienso que también hace falta un poco de silencio interno, aprender como metodología la capacidad de reflexión personal también a partir de lo que se vive. Buenísimo, muchas gracias, Didangui. Y cierra Percy la segunda ronda y ya abrimos a las preguntas, las intervenciones. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con lo que han dicho tanto Norelia como Didangui. A mí a ver, el estado de la crítica en los últimos 25 o 30 años, al que más o menos que son el marco de tiempo en el que yo puedo opinar sobre esto, hemos tenido de las dos cosas, ¿no? Me acordaba cuando decía de Danbury sobre esta erudición a la que podría asociarse el ejercicio crítico, en el que podría de alguna manera paralizar o bloquear cualquier intento de un joven, una joven por llamarse a asumir el ejercicio crítico, porque mira unos grandes referentes que ha leído en los diarios, en la hemeroteca. Claro, a mí me tocó conocer a mi gran maestro, Luis Felipe Ormeño, y que además hacía crítica, ¿no? Y a Hugo Salazar del Alcázar, que si ustedes lo leen, claro, estamos hablando de gente tan erudita que realmente creo que hacían una especie de placer perverso en ponerse tan crípticos y no solo críticos, ¿no? Entonces, pero digamos, de allí se ha pasado al otro extremo también, ¿no? De gente que, que prácticamente, como se dice en el argot periodístico, voltea las gacetillas, ¿no? Y, y las coloca en su Facebook o en algunas otras plataformas bajo el cartel de crítica de teatro, ¿no? Entonces, ni un extremo ni el otro, por supuesto. Creo que lo mínimo, aspirar a que hayan ciertos consensos de que la crítica es un ejercicio que entraña mucha responsabilidad. Y esa responsabilidad pasa por lo que había dicho Noralia también hace un rato, ¿no? Ella llamó alto grado de elaboración. Y claro, que yo preferiría decirle
efectivamente alto grado de responsabilidad, ¿no? Que incluye esa elaboración que reclama Noralía, ¿no? Y esa responsabilidad es tener más o menos idea o darse el tiempo a revisarla para ver en qué marco está escribiendo. Un trabajo, una obra, un autor, un grupo, no nace ex nihilo. Hay algo que tiene que explicarlo, hay marcos, ¿no? Hay que hacer un análisis mínimo sincrónico, pero también mínimamente diacrónico, de dónde viene, qué cosas otras ha hecho este grupo. De algunos jóvenes me dicen, pero ¿cómo puedo saber qué ha querido decir? Bueno, es que no lo sabemos, ni siquiera si entrevistas al autor o a la directora, ¿no? Pero puedes construir a partir de algunas señales, una entrevista, el programa de mano, que ahora casi todos son digitales, ya nada se imprime, ¿no? Sobre todo después de la pandemia. En fin, creo que sí hay elementos comunes a los que en nombre de ninguna corriente malentendida democratizadora puede renunciar, que es a un mínimo de rigurosidad que tiene que ver con la honestidad del ejercicio crítico, ¿no? Que tiene que ver con la responsabilidad del ejercicio crítico. Y sí, y para atender mínimamente la pregunta de Jorge sobre qué desafíos son, creo que hacer lo que están haciendo algunos teatristas mal que bien en la región, establecer redes, establecer diálogos. Y esta nueva escuela de crítica puede ser un eje fundamental para propiciarlo, ¿no? Establecer comunicación, redes, que así como se intercambian y como se visitan grupos de teatro, directores, maestras, maestros, no falten Tomemos Avenida espacios San para la Martín crítica. La Paternal. Alguien, En 100 metros. alguien nos está dando una guía mucho más precisa que yo, que es la guía de un Waze de alguien, ¿no es cierto? Pero más allá que esa es la ruta geográfica. Yo estaba hablando de una ruta más, más conceptual y más de hermandad teatral, ¿no? Sí. Y termino diciendo que de las cosas que han salido aquí, hay una que me ha llamado la atención muchísimo y que prometo comunicarme con todas ustedes y por supuesto con Diramo que la ha lanzado, que es la relación entre IA y crítica teatral. Porque solo dejo esto. Si hay un ejercicio que a mí me resulta casi imposible de imaginar todavía que pueda hacer la inteligencia artificial, es el ejercicio crítico, ¿no? Eso, hasta ahí. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a los tres y ya abrimos a las preguntas. No sé si alguien quiere levantar la mano como mecanismo para poder intervenir o directamente abrir el micrófono y proponer. Bueno, ahí está Juan. Dale, Juan. ¿Se me escucha bien? Sí, se oye bien, Juan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, este aspecto me interesa mucho porque precisamente como estamos hablando de la relación del poder cultural y de lo que está definido el concepto cultural de una zona de un territorio tan diferente como es mi ciudad para el país de Venezuela. Es decir, hay limitaciones para publicar, hay limitaciones para la prensa, no hay papel, no hay periódico. Y entonces los críticos tenemos que darnos la tarea de buscar otros medios para acceder al lenguaje, conferencias, intervenciones en redes sociales, y allí hacer el trabajo para acercarse a los creadores. Aquí hay algo importante que está señalando preguntas por acá que se asoman, como hablan de una herramienta de acceso. Esa herramienta de acceso siempre están pidiendo, sobre todo los jóvenes que necesitan mayores recursos y mayores registros conceptuales para el análisis de la crítica, porque si les interesa la crítica, en gran parte les interesa en torno a su proceso creador, que esa crítica pueda intervenir, no de manera directa, sino de manera indirecta, dentro de la construcción de la obra. Cuando nosotros, los críticos, nos acercamos en esos términos, estos actores, insisto, jóvenes en su mayoría, insisto en la palabra jóvenes, siempre me interesa dirigir este lugar epistemológico
que es sin lugar a duda la crítica teatral, pero que tenga ahora transparencia, que el lenguaje sea transparente, de manera que un joven que no tiene pues mucha erudición, como estoy diciendo, se acerque a ese, se acerque a nuevos sistemas, se acerque a nuevos elementos teóricos y esa crítica salga de las puertas ocultas de lo académico, no negando lo académico solo, por supuesto, sino que salga de esos archivos ocultos y se acceda a la intención emocional, la alegría de los jóvenes. ¿Por qué? Porque eso se puede. Mi experiencia es que he hecho talleres con los jóvenes y se sienten muy cercanos cuando uno lo plantea en el seminario. Esto lo aprendí de una expresión que vi en una conferencia, que la anoté, la subrayé, que es la siguiente: no establezco juicio, sino que voy hacia compartir. Es más horizontal. Palabras menos, más, lo decía. Yo dije, aquí está el evitar los juicios de valores porque ellos suprimen. Y suprimen sobre todo la intención de los jóvenes que quieren que se le acerquen, por supuesto, también a las experiencias de adultos, las experiencias conceptuales, que tienen mayor nivel en su trabajo, también les interesa. Por eso que creo que este título de esta conferencia hay que subrayar y hacérsela llegar a todos, a los jóvenes, repito la palabra, y hay que encontrarlo nosotros los críticos, por supuesto, una responsabilidad única de nosotros los críticos, hacerle llegar al mayor número de jóvenes posibles, sean estos o no estudiantes universitarios, sino que estén interesados en disciplinar sus conceptos que le permita entender lo que es ahora el taller. Decía el compañero ahora, el taller de crítica se convirtió en un taller de formación más que de crítica propiamente, porque ese es un elemento que hago aparte, el que creemos que cualquiera de nosotros puede hacer crítica, una falsa democracia que no sirve para nadie, y para, porque los mismos actores la rechazan, sienten que ese crítico no le está dando un orden epistemológico, no está organizando las ideas, no le sirve nada, sino opinión. Y con la opinión sola no se logra nada, no se construye. Esa opinión debe construir, en otros casos, de construir, dependiendo del lugar de vanguardia que esté el artista, o en el lugar de la discusión, la conversación y el diálogo, que ese diálogo pueda permitir que esa conversación se diga, aprendí algo nuevo, por qué estaba haciendo esto o aquello de una manera equivocada. Me interesa mucho eso. Gracias, Jorge. Buenísimo, gracias Juan, muchas gracias desde Venezuela. No sé si alguien más quiere decir algo, comentar algo, preguntar. Profe, Sí, ¿puedo? adelante, adelante. Mi nombre es Carla, soy de la Universidad Nacional de Salta, pertenezco al grupo Claudia Bonini. Personalmente me encuentro en varios de los comentarios, bueno, en los tres expositores, totalmente de acuerdo en lo que dijeron. Particularmente me llama la atención porque me gusta esa palabra habitar, que lo acaba de decir la profesora, y porque creo que nos tenemos que habitar, ¿no? Desde el lado de la historia, que por eso fui convocada para el grupo Claudia Bonini, para poder hacer el intercambio con otras disciplinas, ¿no? No solo exclusivamente del área del teatro, sino poder ver este intercambio, ¿no? Con otras áreas. Y creo y estoy de acuerdo en el sentido, y también me encuentro con el profesor de Perú cuando él dice, bueno, en esto de centro-periferia, ¿no? De ver que aquí en Argentina sucede lo mismo, ¿no? Que ver que el teatro de Buenos Aires, que se centraliza en lo hegemónico, en lo que se es, y el teatro en el interior del país, ¿qué sucede, no? Y cuando Tidanwi, ella dice, no, bueno, México y los muchos Méxicos, ¿no? Bueno, aquí creo que eso también es aplicable para Argentina desde el espacio, ver, tenemos un Buenos Aires, pero y el resto del país también produce teatro, también construye, y creo que con esto de habitarnos y encontrarnos, lo tomo más a la palabra habitar, porque cuando uno habita un espacio y no solo habita el espacio, sino también habitamos las personas, nos dan lugar a los encuentros, ¿no?
En el caso mío, poder intercambiar desde la historia, a mí me pareció muy rico, ¿no? Porque no solo, y con respecto, y con esto cierro, por eso quería hacer el aporte. Creo que no hay una profesora mía que se dedica a los estudios coloniales y ella siempre plantea que nos dice que no hay que sacar de lado a la erudición, que son los estudios clásicos de la humanidad, ¿no? Porque los necesitamos, son nuestras raíces. Pero sobre esas raíces, sobre esa erudición, que por eso bien comparto con el profesor Percy, no podemos dejarlos de lado, porque eso es lo que nos ancla para que las nuevas generaciones puedan tener un sustento. Y yo creo que estas nuevas tecnologías, como dijo el profe Jorge del tema de los nuevos desafíos, ¿cuáles son los desafíos? Que la tecnología, las TICs, es las nuevas ágoras de la antigüedad clásica, y ver cómo esta ágora, de que son las TICs, cómo la utilizamos. Por eso cuando la compañera Vidanwi, ella decía habitar, bueno, ¿cómo habitamos estos nuevos espacios? Porque no solo es desafío para las generaciones que que estamos entre lo que esta erudición, que la necesitamos, entre habitar lo nuevo, que es lo que nos encuentra, y ya las nuevas generaciones que son nativos digitales, digamos, cómo convivir con estos tres tipos de sujetos, de espacio, cómo lo habitamos, porque a mí me encanta la palabra habitar y siempre escribo sobre eso, porque no solo habitamos, y con esto cierro, desde la historia, habitar los lugares, sino habitamos las personas también, y cómo nos intercambiamos, y llegamos, creo, desde el teatro, porque el teatro es la vivencia, vivirlo, que es lo que por lo menos a mí desde que he podido intercambiar con personas del teatro y gente de letras también, porque aquí el grupo Claudia Bonini, hay gente de letras, de historia, gente propia del teatro, así que bueno, eso quiero aportar, que a mí fue un gran desafío. A mí me encantan los desafíos desde cuando me convocaron desde el lado de la historia. Dije, a ver, ¿qué tiene para dar la historia a algo tan distinto, que es otra área que hay que vivirla, hay que sentir, porque el teatro es presente, y por lo menos desde ese lado le encontré yo el nexo entre la historia y el teatro, porque la historia es progresiva, es en constante presente la historia de la humanidad, porque está escrita por humanos. Entonces, por lo menos en mi caso, cuando me convocaron, le encontré el nexo desde ahí, desde el presente, ¿no? Así que bueno, eso, gracias. Buenísimo, muchas gracias, Carla. Y no sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo, decir algo. Yo, Jorge, ¿qué tal? Dale, Buenos días a todos. ¿cómo no? ¿Se escucha? Sí, sí, Vero, dale, Bueno, dale, se oye perfecto. perdón porque estoy en el auto y nada. Yo estaba escuchando con mucha atención, vengo de Catamarca, yo habito Catamarca y Buenos Aires, ambos, en los dos lugares tengo mi espacio y mis compañías de teatro, y bueno, y el ver teatro infantil, me parece que antes nosotros podíamos, o sea, yo por ejemplo podía elegir qué obra llevar a ver a mi hijo, y ahora los chicos son los que eligen a través de los influencers. Entonces, por más que uno quiera ir, yo he ido a ver obras porque mi hijo no quiere ir a ver eso, porque el otro dice que tal cosa y tal otra. Entonces creo que yo trato de no enojarme, porque bueno, a Noraría le debe pasar que vamos a ver cosas como jurado de los premios Hugo que decimos, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Por qué tiene semejante concepto de lo que es la infancia? Cuando todo el tiempo estamos aprendiendo de esos niños, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces creo que un buen influencer también, que tenga cabeza, que tenga, en el buen sentido, ¿no? Que tenga amorosidad y que tenga estudio. O sea, hay que estudiar. Entonces, yo habitaría lo que es el estudio para poder hacer una crítica, y que un niño que está todo el tiempo con esto, como nosotros, que está jugando, le aparezca ahí cosas que realmente le interesen y que le digan ellos a los papás, porque estamos tratando, o sea, hay una generación que no lee,
que es entre la mía y la de mi hijo. Entonces, hay una generación que está todo el tiempo en la cámara bueno, habría que buscar la manera de meterse por esos espacios que están vacíos de crítica, porque parece que la crítica fuera una mala palabra, y es crecimiento para mí, ¿no? Cada vez que alguien me hace una crítica, yo siento que estoy creciendo, puedo tomarla o no, porque es la mirada del otro. Y los chicos tienen un gran sentido crítico. Y te dicen no y no quieren ir. Entonces, creo que hay que ir también, darle un poquitito de espacio a esos influencers. Eso quería decir. Me encantó. Buenísimo, buenísimo, Vero, muchas gracias. Muchísimas gracias por la contribución. Y está levantando la mano Sofía Castillo. Dale, Sofía. Hola, pues sí, concuerdo mucho con lo que dice la doctora Didangui, de que hay muchos Méxicos y que al menos yo estoy en el sur de México, en Oaxaca, entonces aquí no hay crítica teatral. Se había dado un taller de crítica en las artes, de los cuales las personas pues no han hecho, no han escrito crítica en otras artes, menos en teatro. Entonces ahí se preguntaría, ¿es porque no se pueden posicionar dentro de un medio de comunicación para emitir este tipo de críticas, o porque no hay interés, o porque no hay tiempo para ir a las obras de teatro? También se podría pensar como público de teatro que serviría mucho leer estas críticas, ya que al momento de ir a una obra no llena las expectativas como tales, ¿no? Entonces es ahí a donde también como espectador dice uno, mejor no hubiera ido al teatro, me hubiera quedado en casa leyendo un libro o viendo Netflix, ¿no? Entonces ahí como que entran otras situaciones que se van complejizando en el tema de la crítica, ¿no? Entonces, también, ¿quién va a pagar esa crítica, no? Si uno hace un blog de crítica, es darle no solamente al espectador normal un punto de referencia para ver una obra, sino también lo que decían, ¿no? Para engrosar carpetas para que a otros obtengan un recurso, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ayudar o cómo vender una crítica? Gracias. No sé quién quiere responder a la intervención de Sofía. Dale, Dangui. Hola, Sofía. Bueno, primero que nada, un gusto encontrarte por acá, escucharte por acá desde Oaxaca, donde además, dicho sea de paso, desde mi punto de vista, están algunas de las mejores compañías mexicanas, ¿no? O sea, el teatro que se hace en Oaxaca es un teatro, al menos lo que yo conozco del teatro de Oaxaca, excepcionalmente profundo en muchos sentidos. Entonces, justo esta pregunta que haces sobre por qué no hay crítica, creo que una de las cosas que hay que decir, y me gusta que la hayas traído un poco a colación en este momento, es la pregunta también sobre, en México estamos viviendo tiempos en donde sí es cierto que no en cualquier lugar uno puede decir cualquier cosa. Sí estamos viviendo tiempos de censura, digamos, de una censura que no es explícita, pero que al mismo tiempo sí implica muchas cosas, ¿no? Y creo que también desde ese lugar, pensaba yo ahora que decía Vero de la Vega sobre los influencers, bueno, igual no pensar en denostar ningún medio, porque yo me preguntaría realmente si no hay crítica en Oaxaca, o si más bien la que hay es una que no se tiene pensada como crítica también, ¿no? Por ejemplo, un medio como el de los influencers, yo no lo despreciaría en lo absoluto, más bien lo pensaría también desde cada medio da y quita cosas. ¿Qué estrategias son posibles desde el lenguaje del influencer, ¿no? ¿Qué lugares críticos son posibles desde ese lugar? No pensando que es el nuevo lugar para la crítica tampoco, sino uno más, ¿no? A mí me ha tocado leer algunos posts de Facebook de voces realmente muy profundas. Por ejemplo, no sé, estoy pensando justamente en una obra de Esmeralda, ¿no? Allá en Oaxaca,
Creo que, por ejemplo, mucha de la crítica que se ha hecho a esa obra de Esmeralda está en post de espectadoras y espectadores que han ido y les han sucedido cosas importantes y que sin embargo es como si no hubiera espacio también para eso. Creo que no es el medio en sí, es lo que hacemos con el medio y la agencia que tiene cada medio, ¿no? Y bueno, por último, también decir que quizá para mí el verdadero lugar de quiebre o de crítica sería por qué seguimos perpetuando la idea de que hay que ir al teatro a salir satisfechos, ¿no? Creo que esa sería para mí la pregunta fundamental, ¿no? Detrás de eso hay toda una cultura justamente que es la que yo interrogo, la que me parece, tratando de ser crítica con lo crítico, es ¿por qué seguimos pensando que tenemos que ir al teatro a salir satisfechos? Buenísimo. Nos Perdón, queda... Jorge, perdón, ¿qué Sí, significa, Jorge? Gracias. Una consulta a Didango. ¿Qué significaría salir satisfechos? ¿Qué significancia tiene? ¿Qué querés decir con satisfechos? Perdón. Bueno, sí, creo que la cultura de la satisfacción, Sofía lo hablaba un poco, ¿no? Como es mejor quedarme a ver Netflix o el partido de fútbol, porque ahí no hay nada que me digamos, salgo satisfecho porque satisface mis necesidades, mis ideas. Creo que ahí hay un problema, porque es como cuando sale uno al supermercado y te dan la encuesta de satisfacción. Creo que el teatro es un lugar en donde profundamente puedes salir también insatisfecho porque lo que te está provocando te está haciendo pensar otras cosas. Es decir, no vamos al teatro nada más a sentirnos bien. Me preocupa, a mí también vamos al teatro a sentirnos bien, pero quiero decir, cuando la lógica es voy a ir a que eso me satisfaga, hay una lógica también del propio aparato de consumo, de entonces dar experiencias satisfactorias para que tú salgas satisfecho. Estoy de acuerdo, Hacia allá. estoy de acuerdo. Lo que me parece que quizás, me permito, la palabra no sería específicamente satisfecho. Lo que sí debe existir en el teatro que te pase algo cuando vos fuiste. O sea, esto que creo que los griegos llamaban la función áptica, que te toque de alguna manera, porque si no te pasa nada, es muy probable que el teatro muera como último arte vivo de la humanidad. Entonces, lo que digo, por eso me hizo un poco de ruido cuando dijiste satisfecho. El teatro quizás no es el mero entertainment reproductivo de Netflix, donde todas las series son más o menos iguales y lo que cambia es el cuentito que ya inventaron los griegos o lo inventó Shakespeare. Entonces digo, me parece ese apunte que haces me parece muy interesante porque el teatro tiene que por lo menos hacerte pasar una experiencia vivencial de llorar, de reír, de preocuparte, de interpelarte de alguna manera. Y superar, sí creo que me permito hacer este último comentario, superar desde nuestra responsabilidad de divulgadores. Nosotros pertenecemos a un equipo, a un grupo, a un colectivo que se llama EDIT, que figura el Encuentro de Divulgadores Independientes de Teatro, y nosotros tratamos de ampliar la base de asistencia. Nosotros no sé si somos críticos, somos divulgadores. Y lo tratamos de hacer con el mejor fundamento, con el mejor juicio estético y superar el famoso me gusta, no me gusta. Digamos, cuando emitimos una reseña o hacemos el comentario de una obra, tratamos de fundamentar un juicio, por qué habría que ver esa obra, qué valores tiene, qué significación tiene para el espectador. Entonces, me parece muy bien. No sé si habrá de ustedes que quizás lo tienen un poco más reflexionado, una diferencia tan taxativa entre el divulgador y el crítico. Y adhiero absolutamente a cuando uno de los compañeros que hablaron dijeron que tenemos que evitar la erudición excesiva en nuestro apoyo al teatro, porque para poder ir a ver una obra y salir interpelado, no es necesario haber sido un doctor en filosofía, porque si no, las personas lo que más probablemente hagamos es alejarla y no acercarla a la posibilidad del teatro. Cuidamos muchísimo, y creo que hay que cuidar mucho el carácter de comunicabilidad de la crítica. Es decir, que quien lea esa crítica pueda entenderla, pueda tomar una decisión, digamos, de poder ir o no ir a ver esa obra. Excelente las charlas y lo que escuché, muchísimo, muy útil para nosotros que somos divulgadores. Gracias. Sí, Buenísimo, Jorge. Y Jorge, si les parece, hacemos la última Sí. intervención. Noralia, dale. No, lo que quería decir con esto de la habitabilidad de otras disciplinas o abrirse,
no hay nada más abierto que el teatro para niños y para las infancias, porque desde el momento en que estamos absolutamente atravesados por otras disciplinas, como la psicología, la educación por el arte, la sociología, que tiene que ver con esa etapa etaria, estamos absolutamente abiertos a habitar todo el tiempo, porque además, si lo definimos como que es aquel teatro que está expectado por jóvenes y por niños, estamos esto sería parte de esta no erudición, de esta formación, saber que estamos absolutamente todo el tiempo estudiándolos y mirándolos para ver si esa obra les resultó, si fue efectiva realmente para el niño, es decir, la idea es todo el tiempo apto a eso otro que sucede, porque tenemos un espectador en evolución, porque tenemos un espectador que va cambiando, un espectador muy contextualizado, muy en su momento, en ese sentido, y por supuesto, obviamente con los jóvenes también, es decir, uno no puede dedicarse al teatro para los jóvenes si no piensa en los influencers, ¿no? Por ejemplo, o qué pueden producir, o qué pueden esperar ellos, unos jóvenes, del teatro, ¿no? En ese sentido, el teatro para las infancias es absolutamente habitable por un montón de... abierto a mirar a ese espectador todo el tiempo y absolutamente. Y cuando me gustó también lo que decía Juan Martins, creo, desde Venezuela, que decía, bueno, ¿qué esperan los artistas también del crítico, no? Y el artista no quiere ni la opinión, ni el artista quiere algo más profundo, lo exige generalmente, no solo para llenar sus carpetas, sino porque el compromiso que decía Percy, así como, digamos, el crítico tiene que ser comprometido porque hay un compromiso también en los artistas que están haciendo los espectáculos. Es una cosa seria para los artistas y bueno, y entonces ese compromiso tendría que ser la base, este compromiso del que hablaba Percy, como para empezar a hacer la crítica, ¿no? Y con respecto también lo que decía Carla de la federal, obviamente que la Argentina, hay muchas argentinas y justamente quien trata de estudiar, trata de ver, nunca podría decir, por ejemplo, que en la Argentina hay teatro solo en Buenos Aires, sino que justamente el conocer, el viajar, el ver obras en distintas provincias hace que, bueno, uno cuando hable pueda hablar de lo federal, ¿no? Bueno, acá está Alejandra Toledo, también de Córdoba, es decir, se trata de hablar de todo, por supuesto, en esas tendencias o en esos comentarios. Buenísimo, buenísimo. Como nos pusimos un límite de tiempo, e incluso hemos comprometido a los oradores de hoy a ese límite de tiempo, a mí me gustaría, si les parece, que hagamos un cierre. Le voy a dar luego la palabra a Claudia para que invite a la próxima reunión, que va a ser el martes que viene, en este mismo horario, con otra mesa, digamos, de expositores. Pero me gustaría, si les parece, pedirles una palabra de cierre a cada uno de los oradores. ¿Qué les gustaría decir así a manera de balance o rescatar algo de todo lo que fue apareciendo en la reunión de hoy? Percy, Didangui, Noralía, no sé quién quiere empezar. Lanzo yo. Vamos, Percy, dale. Pero perdona, no, dale. No, dale, Percy, dale, y después le damos la palabra de Didangui y cierran. No, yo para empezar a agradecer, este ejercicio me viene muy bien, estoy en unas semanas intensas de esta cosa que hacemos los teatristas a veces, que nos movemos de una función a otra, estoy de dramaturgo en un espectáculo y además de ayudando en la producción, esta cosa, y sentarme a reflexionar con ustedes y a dialogar con ustedes sobre esto me viene realmente bien. Quiero decir que en resumen, de las muchas cosas valiosas que he tomado nota, solo quiero priorizar una. Efectivamente, hay que tener cuidado con el descarte expeditivo de los formatos de teatro y también de los formatos de opinión, que pueden sorprendernos, que pueden ser medio novedosos,
hay que evitar ese facilismo con el que les evitamos que ingresen a nuestro territorio y a nuestra comunidad. Hay que mirar más bien qué posibilidades de diálogo tenemos con estas nuevas modalidades. Eso es riquísimo. Las sinergias, yo sé que sinergia es un término pero además es muy criticado porque viene de las entidades empresariales, pero bueno, no se me ocurre otra, las sinergias, las alianzas, las maneras en que nos relacionamos para cooperar mutuamente, y la cooperación mutua viene de los Andes ancestrales, están allí, también con el otro, aunque el otro sea un sub-20 que se maneja principalmente con la pantalla en la mano frente a los ojos. Ese joven va a consumir teatro, y ese joven al que llamamos rápidamente influencer, que sería otro significante para discutir, también tiene algo que decir, y si quieren, también tiene algo que aportar como comunidad. El Perú, en Lima en particular, pero el Perú en general, hay una especie de embalse de proyectos de teatro. Están saliendo decenas de proyectos de teatro que se ponen en cartelera cada mes, decenas de decenas. Nunca hemos tenido tanto teatro embalsado que sale, y no hay públicos suficientes. Sin embargo, otras formas de entretener sí tienen mucho público. Bueno, no hacemos nada poniéndonos puristas y queriendo descartar a esos otros públicos. Al contrario, aliémonos e incluso aprendamos algunas de sus formas de comunicar, de persuadir y de atraer públicos. Y la crítica en general también, quizá no sea su función principal, pero una buena crítica también puede guiar, puede provocar. Lo vemos aquí, una crítica bien, incluso en un comentario de Facebook, puede atraer a ese público que no había pensado ir al teatro esta semana, y que a partir de la lectura de un texto bien articulado, más o menos documentado, bien comunicado, como reclama con mucha pertenencia a Noralía, puede terminar animando a alguien a venir a la sala. Y aquí en Lima y aquí en el Perú necesitamos a esas personas. Eso. Muchas gracias nuevamente. Buenísimo, Percy. Muchas gracias. Didangui, Nora, ¿va primero Didangui? Dale. Ok, sí, yo rescato también muchas cosas, sobre todo agradezco también, creo que la propia idea de reunirnos, a escucharnos, a hablar, es un ejercicio de esos que no tendríamos que perder en la vida humana, ¿no? Porque es ahí también donde se construye la crítica, es decir, esa idea simple, pero que en realidad ya no es tampoco tan simple cuando nos detenemos a pensar en lo que ocurre, ¿no? Cuando nos convocamos desde diferentes lugares. Para mí, creo que me quedo sobre todo pensando en que hay que cuidar la propia idea de no despreciar los espacios posibles, las medialidades posibles, pero sobre todo saber cómo habitarlas en términos críticos. Es decir, para mí creo que ahí está el mayor ejercicio o el mayor desafío. Y creo que en ese sentido, los lenguajes de la divulgación de la ciencia, por ejemplo, que han trabajado durante tantas décadas ya en posibilidades también, de la divulgación de las humanidades también, pero bueno, lo pienso en México, tiene una trayectoria mucho más larga, la divulgación de la ciencia. Y creo que tenemos ahí también una tarea importante que hacer desde el lugar de la cultura y de las artes para empaparnos de herramientas. Es decir, creo que no hay nada más difícil ni que requiera más investigación, que es distinta a la simple indagación, o sea, la indagación y la investigación como herramientas sustanciales de la crítica. No hay nada más difícil que lograr justamente tener una capacidad de densidad de discurso con lenguajes sencillos y accesibles. Eso es mucho más difícil que quedarnos, digamos, en la trinchera académica con conceptos rebuscados, después de darles muchas vueltas en el diálogo ya como interno, que la propia academia también está un poco cansada de él. Entonces creo que necesitamos también una apertura en términos de resumir, asumir un lugar mucho más humilde, y vuelvo a esa palabra, porque para mí es fundamental en mi ejercicio cotidiano, la humildad que viene de la palabra humildad, que quiere decir humedad, que es el agua que corre pegadita al río.
Yo creo que la crítica tiene que ver también con eso, con una crítica que camina, con una crítica que todo el tiempo está permeando muy distintos territorios, que no tiene pretensiones de lagos, de lagunas, y entonces no está compitiendo tampoco con no sé qué voces, ¿no? Desde qué lugares. Creo que también ahí hay una paranoia importante, como de querer llegar a todos los lugares, decirle a todas las gentes una cosa masiva. Yo creo más en territorios micropolíticos, y desde esos territorios micropolíticos una responsabilidad importante de educarnos, de aprender sobre herramientas de divulgación. Creo que ahí es una cosa que yo vería sustancial. Y la otra cosa que quería cerrar un poco es diciendo que la palabra erudición lo puse por acá en el chat, pero no está indicando necesariamente solamente una cantidad de información tremenda. Es sobre todo, y es justo lo que las IAs no saben hacer, la capacidad de conectar esas informaciones desde lugares completamente singulares, insospechados de serendipia. Lo que quiero decir con esto es que la erudición tiene que también ver con saber vivir, con saber estar, con saber compartir, con saber mirar y detectar en el gesto de los otros las cosas que ocurren. Entonces sí creo profundamente en que hay que recuperar la erudición, pero no desde este lugar, digamos, acomodado de pensarlo como algo inaccesible, como ese ser del crítico que está completamente arriba de todo, mirando, digamos, con el ojo clínico y perfecto, ¿no? Creo que esa figura de este romanticismo ya también ha sido suficientemente criticada y pensada. La propia idea del crítico de arte ha sido desplazada por el curador en muchísimos escenarios, es decir, más allá del teatro. Entonces, bueno, creo que la idea, digamos, de mirar de nuevo la figura del crítico y la figura del erudito, la erudita, creo que también, más que desechar esas palabras, repensarlas, rehabitarlas. Buenísimo, buenísimo, Didangui. Y bueno, Noralía. No, simplemente esto, fomentar estos encuentros, fomentar estos debates, porque nos sirven para pensar. Y si hubiera un montón de espectadores y estuviéramos hablando de un mismo espectáculo, estaríamos también abriendo, digamos, a hacer una crítica, porque bueno, lo que vale es esto, el encuentro con el otro, el intercambio de pensamientos. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Didangui Kent, Noralía Sormani, Percy Encinas, muchas gracias. Y quiero darle ya la palabra para cerrar a Claudia, así nos cuenta de la próxima mesa. Gracias, Jorge. Bueno, en principio agradecerles una mesa sumamente interesante. Gracias, Didangui Kent de México, a Noralía Sormani de Argentina, a Percy Encina desde Perú, a Jorge Dubati, que estuvo coordinando la mesa. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, el próximo jueves 23, a esta misma hora, a las 13, a esta hora de cierre, no, a la hora que empezamos, a las 13 horas, vamos a tener la segunda mesa de diálogo que van a participar Alba Burgos Almaraz desde Argentina, Alejandro González Puche de Colombia, Iván Insunza de Chile, Gabriela Bornia de Argentina y nuevamente la coordinación de Jorge Dubati. Así que nos escriben para pedir el enlace y estén atentas y atentos porque va a haber mucha actividad de acá a fin de año con la Escuela de Crítica Teatral, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo y un aplauso para los oradores. Gracias. Nos vemos.